Estamos viviendo en tiempos cuando el enemigo está utilizando todas sus herramientas para hacernos creer que somos víctimas, en lugar de caminar en la victoria diaria que Cristo ya ha preparado para nosotros y caminar como los vencedores que somos. Hoy hablamos sobre esto. No le cambies, quédate con nosotros. Esto es Calvary Latino en casa. Súper emocionados de que nos esté acompañando el día de hoy. Esto es Calvary Latino en casa. Yo soy Eli Emiliano. Ya sabe, le pedimos que siempre comparta, nos ayude a que este mensaje se dé a conocer. Estamos en esta serie, ya la cuarta semana, Capturado por Gracia, una serie que estamos tomando del libro escrito por nuestro pastor principal, Ben Dailey, y estamos dándole algunos puntos importantes en nuestros mensajes de fin de semana. Muy interesante porque hay mucho material en el libro que no tenemos tiempo para cubrir en los mensajes, y muchas cosas en el mensaje que no están en el libro. Así es que si usted puede leer en inglés, le recomiendo que consiga el libro y también vea esta serie en su totalidad. Hoy estamos en la cuarta parte y nos vamos a meter en un tema que yo creo que es un tema muy relevante más que nunca en nuestros tiempos, especialmente en la iglesia estadounidense. Y el título del mensaje es Víctima en contraste a un vencedor. Víctima versus vencedor. Muchas veces en nuestro viaje espiritual escuchamos a personas que creemos que son cristianos superhéroes hablar de lo que significa vivir la vida cristiana victoriosa. Y por más admirables que sean estas intenciones, quiero contarte un pequeño secreto. Ningún cristiano en los últimos 2000 años se siente victorioso en cada momento de cada día. Todos tenemos problemas con los que estamos luchando en un momento dado en que esos se sienten abrumadores en nuestra vida. Tal vez una cierta tentación que sigue sacando lo mejor de nosotros, una especie de distracción malsana que compite por nuestra atención, un miedo que nunca parece dejarnos en paz, una relación disfuncional que debería tratarse. Probablemente hay muchas cosas más de que el enemigo usa en nuestras vidas para robarnos esa sensación de victoria, pero sea lo que sea, muy seguido la mayor herramienta de Satanás para amortiguar tu espíritu y asaltar tu sentido de victoria es fomentar una mentalidad de víctima. Vivimos en una generación caracterizada por el victimismo, ¿no es así? No solamente en la iglesia, sino en la cultura en general. Cada vez que nos damos la vuelta, parece que la gente culpa sus luchas, sus problemas en alguien o algo. Eso no quiere decir que no existan víctimas reales. Hay momentos en que las personas son maltratadas de una forma tremenda y somos más que comprensivos cuando ellos intentan de defenderse. No estoy hablando de eso. Me refiero a personas que se pintan a sí mismas como víctimas en casi todas las situaciones. No sé si usted conoce a alguien así. No lo señale si está ahí en la habitación con usted, pero en una ocasión leí un artículo, una publicación en línea llamada Healthline, que señaló el hecho de que una verdadera mentalidad de víctima se basa en tres creencias. Los víctimas creen esto: tienen un enfoque en las cosas malas que nos suceden, no tienen sentido, o más bien culpan a otras personas y circunstancias, y luego dicen, no tiene sentido intentar cambiar. ¿Por qué? Porque voy a fallar de todos modos. La mentalidad de víctima no es un término médico formal, pero es muy fácil detectarse en la vida de otras personas. No tan fácil detectarse en nosotros mismos. Ahora, no hace falta decir que el daño colateral de vivir en un mundo caído significa que habrá momentos en que nos sucedan cosas malas sin culpa nuestra. Por ejemplo, te despiden del trabajo de repente, aunque eras un buen trabajador, te enfermaste, aunque te estabas cuidando, la pérdida de un ser querido para la cual nadie está listo, ser agredido, atacado por alguien físicamente, emocionalmente, mentalmente, o una profunda traición de alguien a quien amas, en quien confías. Pero incluso después de algunas de las circunstancias más injustas, yo estoy aquí para decirte que el evangelio tiene el poder de rescatarnos
de una mentalidad de víctima, y en cambio nos da el poder para caminar con la confianza de una victoria que ya es nuestra en Cristo Jesús. Y hay dos realidades, dos malentendidos gigantes que muy seguido harán guerra contra la victoria que Jesús tiene ya para que nosotros caminemos. Y quiero que anote esto. Estas son armas que el enemigo usa en nuestra contra. Y una de las armas es no entender la diferencia entre un espíritu huérfano y un espíritu de hijo. Nunca deja de sorprenderme cuántos de nosotros fallamos en entender y caminar en el verdadero espíritu de hijo que Jesús compró para nosotros con su propia sangre en el Calvario. Lo veo todo el tiempo como pastor y tengo que admitir que yo he sido culpable de caer en esa mentalidad. Por lo tanto, yo no estoy señalando a nadie con el dedo, pero mi deseo es simplemente señalarnos a todos, incluyéndome a mí, a la verdad del asunto que se encuentra solamente en Jesucristo. Déjeme aclarar una cosa antes. Cuando yo uso la palabra huérfano, no tiene la intención de menospreciar o insultar a nadie, ¿ok? No me malentienda. Yo no estoy sugiriendo que los huérfanos sean menos valiosos o insultar a nadie. No estoy sugiriendo que los huérfanos sean menos valiosos. De hecho, Dios tiene un lugar especial en su corazón para ellos, que aquellos que han sido abandonados por sus familias y nosotros también. Sencillamente estoy señalando algunas de las características que son muy comunes en las personas cuyos padres han muerto o los han abandonado, dejándolos huérfanos. Cuando Jesús pasaba sus últimas horas con sus discípulos antes de la cruz, él hizo esta declaración en Juan 14, 18 y 19. No los dejaré huérfanos, vendré a ti. En poco tiempo el mundo ya no me verá, pero tú me verás, porque yo vivo, tú también vivirás. Ahora, Jesús incluyó mucho en estas palabras y los discípulos no las entenderían hasta unos días después, en la primer mañana de Pascua o primer domingo de resurrección, porque la crucifixión quebrantó la confianza temporalmente de los discípulos, pero él dijo que no los iba a dejar solos para que se las averiguaran solos. Él estaba tratando de asegurarles que mientras que hasta este punto él había caminado junto a ellos, en unas cuantas semanas, comenzando en el Pentecostés, él comenzaría a vivir junto a ellos, dentro de ellos, por medio del Espíritu Santo. Mientras escuchaban, los discípulos estaban teniendo miedo de abandono, pero Jesús les dijo: hey, ustedes son hijos del Padre. Ustedes van a tener miedo durante este proceso, pero yo les prometo la presencia del Espíritu Santo. Y de muchas maneras, yo siento que puedo relacionarme con los discípulos. Tengo unos padres que hicieron un tremendo trabajo de señalarme a Jesús mientras que yo crecía, pero en algún momento yo desarrollé una mentalidad huérfana que estaba arraigada en diferentes miedos. Y aunque mi vida estuvo llena de bendiciones en medio de mis luchas, desafíos, yo podía verme fácilmente como una víctima. Yo miraba las cosas de la vida como temporales, como pasajeras. Yo decía, esto nunca va a durar. Yo veía las dificultades a través del lente del agravio y la desesperación, y yo decía, esto no es justo, nadie se preocupa por mí, no le importo a nadie me entiende. Y a medida que comencé a crecer en mi experiencia de la gracia radical de Dios, con el tiempo el Espíritu Santo me mostró que no necesito vivir así. Y Él continúa mostrándome esto más y más todos los días. No siempre necesito cuestionar los motivos de las personas debido a mi propio cinismo sobre sus intenciones. No siempre necesito estar tan centrado en mí mismo, golpeándome con una dura condena y al mismo tiempo tratando de lucir bien para que la gente piense bien de mí. No necesito permitir que la comparación sea mi compañera constante, siempre evaluando lo que yo sé sobre mí mismo con lo que realmente no sé sobre los demás. Dios continúa revelándome que ya no tengo que vivir de esa manera, que hay una mejor manera de vivir. La única manera verdadera de vivir es nuestra vida en Cristo. Y de esta manera es de acuerdo con su gracia radical y poderosa. Y a medida que crezco como hijo de Dios y también como pastor, me doy cuenta de que hay muchos cristianos que viven como huérfanos en lugar de como hijos del Rey. Sentimos un profundo vacío, sentimos que si alguien sabe nuestros secretos más profundos no nos van a querer, nos van a rechazar, y luego nos ponemos máscaras para disfrazarnos como personas que estamos más en control de lo que realmente estamos. Pero aquellos que se dan cuenta de que son hijos reales,
comienzan a vivir con un sentido cada vez mayor del amor de su Padre. Se sienten seguros, confiados, están dispuestos a correr riesgos, saben cómo tomar en serio su amor por Jesús sin tomarse a ellos demasiado en serio. En otras palabras, se sienten cómodos con ellos mismos. Se dan cuenta de que, como escribió el rey David, nada me faltará. Cuando los 5,000 hombres y sus familias pasaron hambre después de escuchar a Jesús enseñar a la multitud, los discípulos entraron en pánico porque no podían imaginar cómo iban a alimentar a todas estas personas. Actuaron como huérfanos, vivieron con un sentimiento de carencia, de falta, en lugar de un sentimiento de provisión, confiando de que el rey estaba en medio de ellos. Todo era posible. Ahora, Jesús no entró en pánico, porque él sabía que 2 pedazos y unos cuantos pedazos de pan eran más que suficientes para producir una fiesta por el gran poder de Dios. Los huérfanos tienden a manipular a las personas. ¿Para qué? Para obtener lo que quieren. Sombrean la verdad, tuercen la verdad. Son débiles, pero fingen ser fuertes por un sentido de protección y autoconservación. Pero en contraste, los hijos del rey son genuinamente fuertes, seguros, hasta el punto de estar de acuerdo con Pablo en que podemos jactarnos con más alegría de nuestras debilidades, porque esas debilidades en realidad nos hacen depender más permanentemente y plenamente en Cristo. Por eso Pablo dijo: cuando soy débil, soy verdaderamente fuerte. Un autor llamado Joseph Materra escribe sobre las diferencias entre una mentalidad huérfana y un espíritu de hijo. Él dice que el espíritu huérfano opera por inseguridad, celos, mientras que el espíritu de hijo fluye del amor y la aceptación del Padre. Él dice que aquellos que luchan contra una mentalidad huérfana son tan inseguros que incluso tienen dificultades para escuchar a un padre biológico o espiritual elogiar a sus hermanos o compañeros de trabajo. Se ponen celosos, se ponen inseguros. Este escritor también señala que el espíritu huérfano recibe su identidad primaria a través de posesiones materiales, apariencias físicas, actividades. El espíritu de hijo, por lo contrario, tiene una identidad basada en su estado irreversible como hijo del rey y en la afirmación incondicional de su Padre Celestial. Entonces, aquellos con un espíritu huérfano nunca pueden tener suficiente éxito profesional, suficientes posiciones materiales, suficiente placer relacional ilícitas para satisfacer los huecos, los vacíos en su corazón relacionado con su identidad. Y esto los deja en el camino de la búsqueda constante de satisfacción mediante el uso de diversas cosas, personas y otros asuntos en su vida. Y al final del día, todo es una forma de automedicación. Y si vamos a caminar en la victoria que ya es nuestra en Cristo, tenemos que rechazar ese espíritu huérfano y regocijarnos en el espíritu de hijo que Jesús ganó por nosotros en el Calvario. Y luego, un segundo malentendido que puede llevarnos a la victoria o al victimismo es cuando malinterpretamos las diferencias entre nuestro reino y el reino de Dios. Cuando el apóstol Pedro escribió su primera carta, él se dirigía a los creyentes que habían huido de la persecución en Palestina y estaban buscando refugio en diferentes áreas seguras en Roma. Estas personas se sentían exiliadas, literalmente lo eran, pero Pedro tenía un mensaje muy estimulante para ellos en medio de esta lucha que estaban teniendo. Él les estaba recordando su identidad en Cristo. Mire lo que él les dijo en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, posesión especial de Dios, para que puedan declarar las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Antes no eras un pueblo, pero ahora eres un pueblo de Dios. Una vez no habías recibido misericordia, pero ahora has recibido misericordia. Quiero que piensen este escenario más a fondo conmigo por un momento. Pedro los está llamando a caminar en su verdadera identidad mientras que están viviendo en un ambiente multicultural donde las fuerzas de la autoridad no eran amistosos ni simpatizantes de su fe. Suena muy familiar a nuestros días. Y creo que Dios quiere que nosotros nos hagamos la misma pregunta. ¿Cómo podemos ser un sacerdocio real, una nación santa, una posesión especial de Dios, declarar las alabanzas de aquel que nos sacó de las tinieblas a las personas que nos rodean? Jesús vino lleno de gracia y de verdad, ¿okay? Las dos cosas.
Él vino lleno de gracia y de verdad. Y Él nos llama a caminar en esta misma gloriosa realidad. En nuestra sociedad que está amargamente polarizada, me temo que veo más cristianos despreciando a quienes no están de acuerdo con ellos, incluso otros hermanos y hermanas en Cristo, que amándolos a pesar de sus diferencias. Familia, no tenemos que estar de acuerdo con la gente para amarlos. Jesús ciertamente no estaba de acuerdo con muchas de las creencias y comportamientos de los recaudadores de impuestos, los pecadores, los fariseos de su época, pero Él los amó hasta la muerte, literalmente. Y lo que me preocupa como pastor, como padre y alguien que presta atención a lo que sucede a nuestro alrededor es que estamos perdiendo a la generación más joven que nos ve viviendo con una mentalidad huérfana en lugar de vivir con una valentía y amar como Jesús, como Hijo de Dios. Y no estoy sugiriendo que bajemos nuestros estándares o cambiemos nuestras posiciones políticas solo para que podamos llevarnos bien. Jesús nunca comprometió la verdad, pero aún podía amar al máximo sin negar sus convicciones personales. Y creo que podemos nosotros seguir su ejemplo si sencillamente confiamos en su vida dentro de nosotros. En otras palabras, ¿qué dice acerca de nuestra comprensión de su amorosa gracia si no podemos tener conversaciones tranquilas y respetuosas con la gente del otro lado? Ya sea que sean demócratas o republicanos, pro esto, anti aquello, conservadores, libres, fuertes, débiles, la lista continúa. Nos ganamos el derecho de ser escuchados en la vida de las personas y somos vistos como personas que siempre piensan que tenemos la razón, nunca dispuestos a entablar una conversación humilde o lucir diferentes al mundo en la forma en que tratamos a los demás. Esta es toda la evidencia brutalmente honesta de lo que parece cuando olvidamos del reino al que realmente pertenecemos. El apóstol Pablo nos dio una instrucción increíble en el libro de Romanos. Capítulo 14, el verso 1, él dijo: acepta aquel cuya fe es débil sin pelear por asuntos discutibles. Los débiles son las personas que la mayoría de nosotros esperamos. Una persona débil en la mente de Pablo no es alguien indeciso. En este contexto es alguien que es rígidamente dogmático. Y debemos aceptar a esta persona desafiante, esta persona exigente, con amabilidad en lugar de con ira y creer que nosotros podemos decirles qué hacer o cómo creer. Luego continúa en el verso 8. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Entonces, ya sea que vivamos o muramos, pertenecemos al Señor. Por esta misma razón, Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano o hermana? ¿O por qué los tratas con desprecio? Porque todos estaremos ante el tribunal de Dios. Familia, algunas cosas son mucho más importantes que tener razón en una discusión. En este pasaje, tratar a las personas con desprecio es despreciarlas por lo que creen. Luego, miren lo que dice el verso 17, porque el reino de Dios no se trata de comer y beber, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando valoramos el reino de Dios por encima de nuestras preferencias, nos unimos a Jesús en la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Su reino está construido sobre la base de la bondad, la rectitud, la justicia. Y luego concluye con algo que nos da a todos en la mera frente. Miren lo que dice el verso 19. Por tanto, hagamos todo lo posible por hacer lo que conduzca a la paz y la edificación mutua. Se necesita un esfuerzo para ser un pacificador, para edificar a las personas en lugar de derribarlas. Y esto es tan importante porque quizás más ahora que en cualquier otro tiempo de la historia reciente, nuestro testimonio está en juego. Cuando Jesús nos llamó a ser luz, Él no nos estaba ordenando a brillar sobre todo lo que estábamos o todos los que estaban en desacuerdo con nosotros o lo que no, todo lo malo. No, cuando Jesús nos llamó a ser sal, Él no nos estaba diciendo que fuéramos salados con las personas. Por favor, escuche mi corazón en esto. Yo no estoy sugiriendo que diluyamos las convicciones que creemos que son bíblicas. Jesús se preocupó por la verdad y la vivió de una manera más perfecta que cualquiera de nosotros. Y sin embargo, sin comprometer nunca sus convicciones fundamentales, Jesús interactuó con personas que eran radicalmente diferentes a Él
con un amor tan genuino que literalmente lo llevó a la cruz para entregar su vida. No malentienda. No estamos diciendo que los principios no sean importantes, pero lo que estamos diciendo es que Dios tiene un propósito para los principios. Los principios tienen el propósito de protegernos, no de castigarnos. Escuche, familia, no somos víctimas, no somos huérfanos y en última instancia no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero tenemos una ciudadanía secundaria temporal en este mundo, pero somos embajadores de un reino completamente diferente que Jesús dijo que no es de este mundo. Algunas personas que me escuchan en este momento pueden creer que Estados Unidos va en una dirección positiva, otros piensan que Estados Unidos va en una dirección negativa. Yo estoy seguro que todos estamos agradecidos por las libertades que disfrutamos como ciudadanos de esta imperfecta república de la que formamos parte. Pero seamos honestos, cada reino de este mundo, según la Biblia, en última instancia, es una expresión de Babilonia. Podríamos creer que vivimos en una versión mejor de Babilonia que en cualquier otro lugar, pero al final del día todo es Babilonia. América puede ser una gran tierra, pero no es la tierra prometida. América puede ser un reino formidable, pero no es el reino de Dios. Así que la aplicación de fondo es simplemente esta: no se encuentre demasiado cómodo aquí. Nunca pierdas de vista quién eres y de quién eres. Recuerda que tú representas un reino que no es de este mundo, pero definitivamente es para este mundo. Y recuerda que el Evangelio de Jesucristo es la única solución, enfatizo, es la única solución a los males de nuestra sociedad. Del racismo al fascismo, de la brutalidad policial al sentimiento antipolicial, del uso indebido de drogas a los delitos violentos, de la falta de vivienda a la reforma penitenciaria. Y mientras que los líderes humanos insistan en tratar de remediar los problemas de este mundo y los problemas espirituales con soluciones terrenales, nuestras luchas van a continuar. El Evangelio es nuestra única esperanza. Por eso, por lo que yo estoy tan contento de que usted se una con nosotros y nos ayude a compartir este Evangelio, independientemente de cómo usted votó en las últimas elecciones, independientemente de lo que piense sobre estos temas complicados. Si usted ha confiado en Cristo, usted es un hijo del Dios Altísimo y tu misión es mucho más alta que cualquier versión de Babilonia a la que te pueda llamar. Oremos. Gracias, Dios. Gracias por enviar a Jesús para recibir el castigo que yo merezco. Gracias por hacerme justo delante de ti. Jesús, creo que moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos. Yo elijo ahora recibir tu perdón y salvación en mi vida. Me entrego todo. Gracias por traerme a tu familia. Gracias por hacerme tu hijo. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Oramos y confiamos que, como siempre, esta palabra nos ayude, nos edifique, nos empodere para poder vivir la vida victoriosa que Cristo ya ha diseñado para nosotros. Tú eres vencedor, no eres víctima. Próximo domingo continuamos con esta serie. No se lo vaya a perder. Como siempre, le pedimos que comparta esto con sus amigos. Compártalo, comente, deje por ahí un comentario, un dedo pulgar, un corazoncito. Ayúdenos a que este mensaje se dé a conocer a muchas personas. Muchas gracias a los que continuamente siembran, dan, apoyan financieramente este ministerio en español de Calvary. Usted puede ir a nuestra página de internet, ahí está la pantalla, la dirección, o baje la aplicación. Hay una sección donde usted puede dar, dice Give, luego le va a dar una selección de diferentes congregaciones que son parte de Calvary. Busque el botón que dice Latino, aplánele ahí, eso lo lleva a una página donde seguramente y protegidamente usted puede dar con mucha confianza para la obra del Señor. Una vez más, muchas gracias. Aquí los esperamos a la próxima. Pase una excelente semana y muchas bendiciones.